ojalá el canciller y el propio Petro reflexionen, no se vayan, como dicen hoy los jóvenes, a hacer el oso. Y ha dicho que efectivamente el acuerdo con las FARC lo obliga a citar la constituyente. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es el reporte, coronel. El expresidente Juan Manuel Santos reveló en las últimas horas el contenido de una carta que le envió al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre el acuerdo de paz que él firmó con las FARC y cuya copia está depositada como declaración de Estado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Para entender la carta del expresidente Santos es necesario darle un poquito de contexto y recordar que el ex canciller Álvaro Leiva volvió a los reflectores que le han resultado esquivos por los últimos meses cuando esgrimió la tesis de que el acuerdo de paz con las FARC permite y aún más obliga al presidente Gustavo Petro a citar una asamblea constituyente. El exministro Leiva asegura que la autorización obligante está en un párrafo de la introducción que dice, abro comillas, el gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo un nuevo marco de convivencia política y social. Hasta ahí es la cita de ese párrafo en el acuerdo de paz con las FARC. El parrafito en ninguna parte dice que el presidente de Colombia esté facultado, mucho menos obligado a convocar una asamblea constituyente. Sin embargo, Leiva asegura que sí lo dice, por analogía o por interpretación de él, y que como el acuerdo de paz fue elevado a declaración unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Petro está obligado a citar una constituyente. Todo esto no pasaría de ser otro embeleco interpretativo del doctor Álvaro Leiva, como cuando dijo que él tenía que cumplir con que él no estaba obligado a cumplir con el estatuto de contratación ni la ley de conciliación porque se podía pegar a la línea primaria, que era la constitución en cuya elaboración participó, para anular la licitación de los pasaportes, que dicho sea de paso, fue su Cancillería la que abrió y la que calificó. En fin, todo se quedaría de ese tamaño si no fuera porque el presidente Gustavo Petro le compró la teoría y ha dicho que efectivamente el acuerdo con las FARC lo obliga a citar la constituyente. La carta del expresidente Juan Manuel Santos al secretario general de la ONU, ustedes la pueden ver, dice que, comillas, algunos funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad, lo cual es posiblemente incompatible con el principio de buena fe. Y además, esta es la cita textual, pero además dice el expresidente Santos que es mentira que el acuerdo firmado con las FARC faculte caminos extrainstitucionales que permitan burlar lo que establece la propia Constitución para su reforma. En definitiva, en concepto de Santos, la convocatoria de una constituyente debe pasar por obtener una mayoría calificada en el Congreso, la revisión de la Corte Constitucional, después ser sometida a votación y obtener cuando menos 13 millones de votos. Y según él, ninguna parte de ese acuerdo que firmó propone o insinúa que el gobierno de Colombia tenga licencia para saltarse la Constitución. Rodrigo Londoño, quien fue conocido con el alias de Timochenko y como comandante de las FARC firmó el acuerdo, me dijo este fin de semana también que el parrafito no dice eso, que lo demás es una interpretación interesada, aunque también dice Timochenko que no siempre el interés es malo. A esta hora saludamos al señor expresidente Juan Manuel Santos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación que es para hablar exclusivamente del alcance de su carta al secretario de la Organización de Naciones Unidas. Buenos días, señores presidente. Buenos días, Daniel, y muy complacido de estar con ustedes. Señor, ya vimos que el parrafito habla de un gran acuerdo político nacional. ¿Cuál era el propósito de esa declaración en la introducción del acuerdo de paz? Bueno, primero que todo, cuando usted dice, Daniel, que en el concepto de Santos hay que seguir unos procedimientos para buscar una constituyente, no es mi concepto, es lo que dice la Constitución, es lo que dicen nuestras leyes, y eso no se puede brincar, no se puede violar.
Respecto de la carta y lo que establece el acuerdo, es clarísimo que el párrafo que usted menciona no menciona por ningún lado ni puede interpretar que ese gran acuerdo nacional es una constituyente. Y se lo digo por lo siguiente, porque el tema fue discutido, la negociación, inclusive desde el comienzo, las FARC mismas, entre ellas tuvieron una controversia, unos decían que había que proponer una constituyente, otros decían que no, ganó la tesis de proponer una constituyente y ellos llevaron a la mesa de negociación esa propuesta que fue rechazada por la delegación del gobierno por instrucciones, perdónenme que hable en primera persona, mías directamente. Dice, por ningún motivo se va a aceptar la posibilidad de una constituyente. De manera que el párrafo no se refiere a una constituyente, como dice el ex canciller, y el propio doctor Humberto de la Calle dice clarísimamente, nada tiene que ver eso con la constituyente porque nosotros la rechazamos. Tiene que ver con un acuerdo nacional que no es otra cosa. Los acuerdos que hacen los gobiernos para que les aprueben sus reformas constitucionales, sus reformas legales. Yo hice muchísimos acuerdos nacionales durante los 8 años de mi gobierno, por eso logramos que la salud se convirtiera en un derecho fundamental, por eso logramos que la educación fuera gratuita del grado 0 al grado 11, por eso logramos la ley de víctimas, restitución de tierras y muchísimas reformas, entre ellas reformas constitucionales, pero de ninguna manera puede interpretarse que la referencia a un acuerdo político nacional en el acuerdo de paz signifique que automáticamente y mucho menos obligatoriamente se convoque por una vía totalmente inconstitucional a una constituyente. Bueno, y además habla de un acuerdo nacional, el propio párrafo dice que se pongan de acuerdo todas las fuerzas políticas para buscar el buen desempeño de eso, no es el presidente de la República citará unilateralmente un mecanismo para variar la Constitución, o sea, es darle casi que la interpretación contraria a lo que dice el artículo. Exactamente, y ojalá se quiera hacer un acuerdo nacional, por ejemplo, para implementar el acuerdo, porque usted se recordará que el gobierno de Duque prácticamente no hizo nada porque no le gustaba el acuerdo en su implementación. Todos creíamos que Petro, que se eligió prometiendo implementar el acuerdo de paz, lo iba a hacer. Y resulta que ya llevamos casi 2 años de gobierno y como lo dijo el propio Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC, aquí parece que se ha hecho menos de lo que hizo Duque en materia de implementación del acuerdo. Y lo que va a suceder, Daniel, en el Consejo de Seguridad, casi que se lo puedo asegurar, es que le van a decir al presidente Petro de forma muy elegante y muy diplomática, mire, señor Petro, no nos traiga a nosotros un asunto de política interna colombiana. Nosotros no estamos aquí para resolver los asuntos de política interna colombiana. Más bien, implemente el acuerdo de paz, que es lo que le han venido diciendo al gobierno colombiano cada 4 o 5 veces que se reúne el Consejo de Seguridad para oír el reporte sobre el avance de la implementación. Eso es lo que le van a decir a Petro. Por eso, ojalá el canciller y el propio Petro reflexionen, no se vayan, como dicen hoy los jóvenes, a hacer el oso, el Consejo de Seguridad denunciando que el Estado colombiano, del cual el propio presidente es el jefe, no está cumpliendo con el acuerdo. Es él el responsable de que no se esté implementando porque él es el jefe del Estado, él es el gobierno, él es el que tiene la posibilidad de hacerlo sin necesidad de una constituyente, ni siquiera de leyes adicionales. Se requiere voluntad política
y capacidad de gestión, capacidad de gerencia, coordinar los ministerios, que es lo que no se ha hecho y lo que yo espero que en los 2 años siguientes se pueda hacer.